creación de esta obra de arte nueva adquirida por el Estado para una de las colecciones públicas de nuestros museos. Y en segundo lugar, pues agradecerle a ustedes la presencia en estas horas para escuchar la conferencia. Bien. Luis Tristán es un pintor que a mí me resulta siempre un poco desconcertante, porque normalmente un pintor pues tiene una evolución artística y sus mejores obras normalmente pues son las de su madurez, cuando ya el pintor ha adquirido pues todas las herramientas propias de pues realizar una buena composición, utilizar bien el color, un buen dibujo y modelado, en fin, todo lo que son los entresijos del arte de la pintura, ¿no? Y así lo vemos, por ejemplo, pues en artistas como Goya o pues el propio Greco, por ejemplo, donde siempre sus mejores obras pues son a medida que nos vamos acercando a la madurez. En el caso de Tristán, yo creo que ocurre justo lo contrario, que sus mejores obras, curiosamente, son las del periodo juvenil, ¿no? Aquí les pongo precisamente en la imagen dos obras, además, que están perfectamente documentadas del artista y además fechadas, que tampoco es lo habitual en la producción del pintor. La que está datada de 1613 es la Sagrada Familia conservada en el Museo de Minneapolis, por desgracia está en Estados Unidos. Y la de la derecha es una de las pinturas que formó parte del retablo que forma parte del retablo de Santa Clara, de aquí en Toledo, fechado en 1623. Les recuerdo que Tristán muere en 1624, por lo tanto es ya claramente una pintura de su plena madurez. Y yo creo que se puede comprobar claramente cómo pues a mí me parece que es muchísimo mejor la pintura de 1613 que no la pintura del convento de Santa Clara. Vemos, por ejemplo, la rotundidad y la monumentalidad que tienen las figuras de la Sagrada Familia, frente, por ejemplo, a ciertas dudas que presenta la anatomía, con ese personaje, ese pastor que vemos ahí de pie, con esa pierna que resulta tremendamente artificial, muy poco naturalista, o el personaje que nos sale al fondo con esa mano y ese brazo también lo mismo, con claramente errores de anatomía, y que pues dice mucho de esa evolución artística parece más bien una involución, diría yo, ¿no? Algo que también, por ejemplo, le pasa a otros pintores españoles, en este caso del Renacimiento, como son los manchegos, los Hernandos. Se van a Italia, se forman con Leonardo da Vinci y llegan a España recién llegados de Italia, y hacen su obra maestra, que son las puertas del retablo de la Catedral de Valencia, y luego supone ya toda una involución, van hacia atrás en vez de ir hacia adelante. Pues un poco yo creo que a Tristán le pasa igual. También es cierto que Tristán, al final de su vida, sabemos que tiene un poderoso taller y que muchas partes de las obras de ese periodo están claramente realizados por el taller, por muchos discípulos, ¿no? Fíjense claramente esa calidad que tiene esta pintura, el modelado de esas manos claramente naturalistas, perfectamente construidas. Fíjense en los detalles de las obras que voy a poner, y luego cuando vean las últimas obras que voy a proyectar, pues me dicen, ya les cuento por qué. Bien, aquí les traigo el currículum de esta obra, adquirida por el Estado, como digo, para este centro. Yo esta pintura la conocí en el año 2007, cuando me llamaron los responsables de la Galería Poli Cortés para pedirme mi opinión personal sobre qué era esta pintura. Era una pintura completamente inédita, desconocida para la crítica de Tristán, de los expertos, y evidentemente, yo les digo que era claramente una pintura de Tristán, perteneciente pues claramente a un apostolado. El currículum, como ven,
por cierto, la galería pedía en ese año 2007 60.000 euros por el cuadro. Y luego ven cómo se ha ido degradando, digamos, el precio. Luego pasó a las subastas a Balarte en 2013 y salía por un precio de salida de 40.000 euros, que no se vendió, y la pintura terminó en la casa de subastas Isbilia, en Sevilla, en el 2014, y aquí sí lo compró, la adquirió el Estado español por el precio de salida de 20.000 euros. Aquí habría que incluir los gastos, más gastos de IVA y de la propia comisión que se lleva a la casa de subastas, y bueno, pues a partir de ahí pasó a ingresar en las colecciones del Estado. Pero antes de analizar la pieza y de un poco que entendamos qué supone esta pintura en el conjunto de la producción de Tristán, quería hacer un poco un resumen de lo que hasta hace pocos años sabíamos de Tristán. Yo les tengo que decir que es un pintor que me interesa a raíz de haber estudiado al Greco, y por lo tanto saben que Tristán es su principal discípulo. Y en los últimos años he llevado a cabo una investigación que, bueno, ha visto los resultados descubriendo una serie de pinturas, incluida precisamente todo el conjunto del apostolado al que pertenece esta pintura, y así como otras obras importantes, porque precisamente han venido a poner las piezas de un puzzle que no teníamos completo, de este periodo primero de Tristán, que tan mal conocemos y que seguimos conociendo, la verdad es que bastante mal, pero bueno, ya vamos un poco insuflando un poco de luz. Esos resultados de esa investigación yo los publiqué en 2 artículos en la revista Ars Magazine, uno en el año 2017 titulado Tristán en Italia, y un segundo artículo con más novedades que se ha publicado este año también en la misma revista Ars Magazine, con el título de Los años dorados de Tristán. Entonces, bien, para entender esta pintura y todas estas pinturas nuevas que vamos a ver esta tarde, pues sin duda alguna tenemos que ir a Italia, madre de todas las artes, como decía José de Rivera, el pintor valenciano, que también va a salir aquí en esta conferencia porque es un artista que es fundamental en la Roma de principios del siglo XVII. Tradicionalmente, aquí viene un autorretrato de Tristán, un retrato que habría que comprar, por cierto, también, ya doy una idea al estado y al museo. Este retrato tiene que terminar aquí, claramente. Hay que documentar cómo era el pintor. Y además está en una colección particular, pero de un español que vive en Estados Unidos, con lo cual es fácil. Por cierto, un coleccionista que va a regalar un Julio Claudio al Museo del Prado por su bicentenario como regalo. O sea que, bueno, se le puede negociar este retrato. Bueno, ¿qué sabíamos hasta hace muy pocos años del Tristán de estos años? Yo me voy a concentrar en el Tristán de los primerísimos años. Pues voy a dejar el Tristán pues a partir de 1615. Eso ya es para otra conferencia. Bueno, lo que sabíamos es que Tristán está documentado, bueno, es el principal discípulo del Greco, está documentado en el taller del Greco entre los años 1603 y 1606. Luego aparecía una laguna documental de la presencia del pintor en la ciudad, laguna documental que abarca desde el mes de noviembre de 1606 a octubre de 1611, y es a partir del 5 de octubre de 1611 vuelve a aparecer ya documentado en la ciudad de Toledo, y a partir de aquí pues ya digamos no falta de la ciudad hasta su muerte en 1624. Tradicionalmente estos años de esta laguna siempre se han identificado con el presunto viaje a Italia del pintor. Un viaje del que hablaban ya, siempre han hablado las fuentes antiguas de nuestra historia del arte. Empezando por, bueno, eso, sabíamos estos datos, y luego la primera pintura que teníamos documentada del artista, pues es esta maravillosa Sagrada Familia de Minneápolis, que está, como ven, firmada y fechada en 1613.
A partir de aquí, en esos años, antes de 1613, bueno, pues no sabíamos, digamos, identificar pinturas en torno de una manera clara para ese periodo. Bien, el propio Tristán, en un libro manuscrito en una edición de las vidas de Vasari que le regaló el Greco, y que tanto el Greco anotó de manera manuscrita, y cuando el libro pasó, un libro además que procede de Zúcaro se lo había regalado al Greco y finalmente el Greco se lo regala a Tristán. Tanto el Greco como Tristán pues llevan a cabo anotaciones manuscritas. Las de Tristán, las del Greco son interesantísimas, las de Tristán pues la verdad es que son bastante breves y además poco interesantes desde un punto de vista de la teoría del arte y desde un interés, bueno, en general. Lo que pasa que sí es cierto que por esas anotaciones sabemos que el pintor estuvo en Italia y por lo menos visitó en Italia 3 ciudades. Una sería Milán, puesto que nos indica en esas anotaciones manuscritas que conoció, como bien ahí, esta es la iglesia Santa María delle Grazie de Milán. Es cosa esplendísima que yo la he visto, ¿no? Se refiere a un Ecce Homo de Tiziano que se conservaba en esta iglesia milanesa, pintura de Tiziano que hoy está en el Museo del Louvre, y que si yo he visto, pues evidentemente suponemos que estuvo en Milán. También se supone que estuvo en Florencia, porque por esas anotaciones manuscritas pues comenta un retrato del Marqués de Pescara de Tiziano, aquel retrato que tiene el conde de Villamediana, es decir, el conde de Villamediana vivía en Madrid, tenía un retrato de Tiziano, pero él señala en estas anotaciones que había visto una réplica, otra versión, armado y de pie, de las mejores cosas de Tiziano, que tiene la corte de Florencia, que tenían los Medici en Florencia. Por lo tanto, suponemos que también habría estado en Florencia. Y luego, se supone también por estas anotaciones manuscritas que estuvo en Roma, aquí, y estuvo concretamente en este museo, en la Galería Borghese. Porque la anotación, esta es la famosa Última Cena de Bassano, que es la pintura que, en teoría, si hacemos caso a estas anotaciones manuscritas, pues fue la pintura que más impresionó a Tristán de Roma. También, la verdad, cosa curiosa, que le interesara un Bassano y no Caravaggio, que ya estaba en Roma, pero bueno, la verdad es que se interesó especialmente, como ven, sobre todo por pintura veneciana, Tiziano y Bassano, ¿no? Y lo que dice la anotación es: en mi tiempo tenía el sobrino del Papa Paulo V, es decir, el cardenal Scipione Borghese, que es el creador de la Galería Borghese, un cuadro de Bassano, y con todo, que es la Última Cena que están viendo ahí, que están viendo estos turistas, y con todo es recibido por el mejor cuadro de todos, de toda la colección Borghese, y esto es voz de todos los de la Academia del Dibujo, es decir, también lo que pensaban los académicos de Roma. Bien, a esto que sabíamos ya, se ha añadido recientemente, a partir del año 2011, una referencia documental que, aunque no es explícita sobre el pintor, pero vamos, seguramente está aludiendo a nuestro artista. Como saben, a partir del Concilio de Trento, la Iglesia, Roma, obligó a todas las parroquias a que llevaran un registro sobre la gente que iba a misa y cumplía con pues el protocolo religioso, ¿no? Normalmente se hacía, el párroco llevaba un registro, se iba por calles señalando pues, que la gente que vivía en cada domicilio si cumplían con ir a misa y con los preceptos. Sobre todo esto se hacía en tiempos en Pascua de Resurrección. Son los llamados status animarum, es decir, los estados del alma. Y en el año 2011, una historiadora del arte italiana, Rossella Bodret, publicó un libro interesantísimo, fundamental para todos los que estudiamos este periodo de pintura naturalista en Europa, puesto que se publicaron todos los status animarum de las parroquias de Roma, del año 1600 a 1630, evidentemente deparando muchísimas información sobre los artistas que vivieron en Roma a principios del siglo XVII. Y precisamente en la Status Animarum de la parroquia de San Lorenzo en Lucchina, que es la iglesia que están viendo,
San Lorenzo y Luquina se encuentra muy cerca de Vía Condotti y muy cerca de Plaza de España. San Lorenzo y Luquina se convirtió en la parroquia de la colonia española, de los residentes españoles que evidentemente pasaban a vivir en Roma, pues en torno a lo que era nuestra embajada ante la Santa Sede, que lo sigue siendo, la embajada en Plaza de España. Esta era la parroquia más cercana y por lo tanto pues los españoles, nuestros compatriotas del siglo XVII, acudían a misa y a otras liturgias en esta parroquia. Y precisamente en esa parroquia, en los Status Animarum de los años 1607 y 1609, aparecen registrados conviviendo en una casa en Vía Condotti. Hoy Vía Condotti es una calle de superlujo de Roma, entonces en el siglo XVII era bastante marginal. Pues aparecen viviendo un Luisi de Oviedo, canónigo de Toledo, o de Toledo, es decir, un Luis de Oviedo, canónigo de Toledo, de la Catedral de Toledo, y, aquí viene lo interesante, un Luisi Pictore, un Luis pintor, del que, por desgracia, la documentación no especifica ni apellido ni nacionalidad, pero que, vamos, yo no tengo ninguna duda que es nuestro pintor, Luis Tristán, y a medida que seguramente vuelva a aparecer nueva documentación, pues ya aparecerá claramente asociado a Tristán. Y ya, bueno, luego les cuento un poco el porqué, porque la figura de Luis de Oviedo está muy asociado a, o va a estar muy asociado a Tristán. Bien, por lo tanto, ya hemos confirmado que verdaderamente existió ese viaje romano, o ese viaje a Italia, pero fundamentalmente sería romano, de nuestro pintor, de Tristán. Y ¿qué se encuentra en Roma en Tristán? Pues Tristán se encuentra, hemos dicho que en torno a 1606-1607 desaparece de la ciudad, pues sería en este año, finales de 1606, principios de 1607, cuando se marcha a Italia, seguramente que lo haría con el canónigo Luis de Oviedo. La Roma, sobre todo, que se encuentra es una Roma que está desarrollando, bueno, está, digamos, de moda absoluta el naturalismo de Caravaggio. Caravaggio ya no está en Roma, se acaba de marchar al sur de Italia, huyendo precisamente en mayo de 1606 del asesinato que había cometido Caravaggio. Saben que estaba siempre metido en trifulcas, cuando no le pegaba a uno en la taberna porque le quitaba el pan, asesina a otro de una reyerta en la calle de Roma, y claro, el Papa le condenó a muerte y tuvo que salir quitando de Roma y ya no volvería a Roma. Pero claro, había dejado la mecha prendida de la revolución del lenguaje naturalista, de la revolución caravallista, ¿no? Que es lo que se encuentra. Tristán. Y sobre todo, dos pintores que van a ser fundamentales para la formación de nuestro artista, que son este que ven aquí, este autorretrato de un pintor romano llamado Horacio Borgiani, y por otro lado el artista que les he comentado antes, español, que es José de Ribera. Los dos son fundamentales para conformar el estilo artístico de nuestro pintor. Yo, a medida que voy profundizando en este primer Tristán, cada vez más considero que el Tristán que hoy conocemos se forma en Roma, no aquí con el Greco. El Greco, o sea, Tristán con el Greco sería una cosa que no sabemos y que seguramente no sabremos nunca, salvo que aparezca una pintura firmada. De vez en cuando aparece en el mercado artístico una pintura de lenguaje pseudo-greco, un greco malo, para que me entiendan, y que la gente le pone el atributo de Luis Tristán. Luis Tristán se lleva los feos de todo el mercado del arte, se lleva los feos de la parte del Greco y se lleva los feos, digamos, de la pintura naturalista. Lo que no es Velázquez, pues es Tristán, ¿no? Porque es peor. Y entonces, como va a ser muy complicado y muy difícil, yo creo que imposible, el que pongamos verdaderamente cara a alguna de las pinturas que realizaría Tristán junto al Greco, porque además copiaría la técnica del maestro, como hacían todos los discípulos. Por lo tanto, yo creo que ese es un Tristán, y luego el Tristán que sí que conocemos, que tenemos identificadas esas pinturas, yo creo que es un Tristán que se forma en Roma y que se forma con este pintor, con Horacio Borgiani, porque estilísticamente depende completamente de este artista, como vamos a apreciar. Horacio Borgiani es un pintor
romano, que además curiosamente viene a España. Está documentada completamente su presencia de los años 1600 a 1605, 1606, en que vuelve a su ciudad natal, a Roma, en el séquito español del conde de Castro. Es un pintor que va a estar siempre relacionado con la comitencia española, al igual que otro colega suyo, veneciano también, seguidor de Caravaggio, que es Carlo Saraceni. Y además, concretamente, Orazio Borgiani aparece documentado en Toledo y por lo tanto claramente conoció al Greco, que era el artista más importante en ese momento, y conoció también, por supuesto, a Tristán, que en ese momento estaba como discípulo, que quizá incluso ahí se fraguara un poco el viaje futuro de nuestro artista a Italia. Esa presencia documentada en Toledo va de octubre de 1603 a marzo de 1604. Y Orazio Borgiani es un pintor que en España tiene varias obras. Esto está conservado en el Museo del Prado, y hay otra pintura también en el Museo del Prado y varias en colección particular. Es un pintor que, si se hubiera muerto en estos años, pues tampoco había pasado un poco a la historia del arte, porque es un pintor, bueno, pues digamos, secundario en este momento. No es un pintor, como ven ustedes, claramente manierista, con esa postura muy artificial y con ese paisaje también enormemente artificial, con esas rocas, pero que llega a Roma en ese año de 1606, conoce a Caravaggio y verdaderamente es uno de esos pintores que se cae del caballo, sufre la transformación absoluta al naturalismo caravallista, y de hecho en la documentación romana de la época se le asigna con el término, con la expresión de Orazio Borgiani y también Carlo Saraceni son los adherenti al Caravaggio. Adherenti son como los seguidores de Caravaggio. Y entonces en Roma pinta ya estas cosas que no tienen nada que ver, evidentemente, con lo que hemos visto anteriormente. Es una pintura ya claramente, como ven, naturalista. Es una anciana. Es un cuadro que hace unos años compró el Metropolitan de Nueva York. Es una pintura que estaba aquí en Europa y que se dice que probablemente sea la madre del pintor, no sabemos con seguridad. Pero como ven, bueno, claramente es el retrato de alguien, es un retrato tomado del natural. Y luego aquí vemos ya las características típicas del naturalismo de Orazio Borgiani, que las vamos a ver reproducidas en nuestro pintor, que es, por un lado, unas carnes de color bastante anaranjado tostado, como ven, una factura, una pincelada muy pastosa, muy de textura. Vamos a ver siempre mucho el pigmento. Frente a Caravaggio, por ejemplo, Caravaggio es una pincelada muy líquida, o el Rivera joven, que vamos a ver también paralelo a estos años, también es una pincelada muy líquida. No tiene nada que ver con esta pastosidad que tiene Borgiani y que va a copiar o Tristán, y que por eso yo digo que claramente Tristán se forma en el taller de Roma, en el taller de Orazio Borgiani en Roma. Tuvo que firmar algún contrato con este pintor romano que ya había conocido en Toledo. Y luego también la manera como ven, de representar las telas, los blancos, esos blancos como aterciopelados, y los marrones, es que es típico también, lo vamos a ver en toda nuestra pintura de Tristán. Aquí les pongo claramente esa comparación de dos pinturas que son gemelas estilísticamente, ¿no? La Santa Mónica que está en el Prado, procedente de Yepes, de 1616, y luego este retrato de anciana. Son obras estilísticamente perfectamente relacionadas en ese mismo lenguaje naturalista. Bueno, aquí esta pintura que es de 1613, que es una auténtica obra maestra del artista, pues fíjense cómo claramente está inspirada en dos pinturas italianas de Carlo Saraceni y de Orazio Borgiani, que son esos dos pintores, el uno veneciano, el otro romano, que coincidió Tristán, se movió claramente en este entorno. Todos estos, Orazio Borgiani vivía también en torno, era parroquiano, feligrés de San Lorenzo en Luquina, y también Saraceni, es decir, todos tenemos esta comunidad artística de la cual pues Tristán pasó a ser un artista más, ¿no? Y
Fíjense cómo nuestro pintor pues, también le copia modelos, tipos a Horacio Borgiani. Aquí ven el San Pedro en lágrimas de Tristán, una pintura que se conserva en el Museo de Poznan, en Polonia, y al otro lado ven la Sagrada Familia de Horacio Borgiani, y cómo pues, la figura de San José pues, prácticamente luego la calca, la toma nuestro pintor. Y los terciopelos, por ejemplo, de ese rojo de la Virgen, o el manto de San José, pues es que luego prácticamente también pasan a Tristán. Es decir, por eso yo ya les digo que, en mi opinión, claramente Tristán, el Tristán que conocemos se forma en Roma con Borgiani, clarísimamente. Esquemas compositivos que también toma de nuestro pintor. Aquí ven el San Luis dando limosna a los pobres de Tristán, que se conserva en el Museo del Louvre, y por otro lado el boceto de una composición mayor que realiza Horacio Borgiani, que es San Carlos Borromeo curando a los apestados de Milán. Y clarísimamente, pues claramente nuestro pintor Tristán pues ha visto todas estas composiciones de Borgiani. Esto es otra pintura de Borgiani que se conserva en el convento de Portacelli de Valladolid. Son pinturas bastante importantes de Borgiani, datadas hacia 1611. Son pinturas que quiere decir que, aunque están en España, no son del periodo español de Borgiani. Está documentado que habían sido realizadas en Roma en torno a 1611 y traídas a este convento de Portacelli. Y claramente, si vemos ese personaje, ese mendigo que aparece en la escalinata, en la parte inferior, pues es que cualquier mendigo de Tristán es prácticamente similar. Bien, el otro artista que va a ser fundamental para la formación artística de nuestro pintor en estos años romanos es Ribera. La tratadística también histórica, la teoría del arte, las fuentes de la historia del arte española, pues también mencionaba ya de antiguo la relación de Tristán con Ribera. De hecho, fíjense lo que dice Giuseppe Martínez en sus discursos practicables, que es una de las fuentes fundamentales de nuestro, del siglo XVII. Dice Tristán, que anduvo mucho tiempo en Italia en compañía de nuestro gran Giuseppe Ribera, llamado el Españolito. Saben que le llamaban el Españolito por la escasa altura que tenía, donde vino muy medrado en sus estudios. Siempre tradicionalmente, bueno, esto no casaba con el hecho de que, claro, Tristán había vuelto ya a Toledo en 1611-12 y precisamente siempre se había pensado que Ribera había llegado a Italia en torno a 1611. Aparece documentado primero en Parma. Pero, como ven, todo esto está cambiando en los últimos años porque ha aparecido nueva documentación. Un historiador del arte italiano, Giuseppe Porzio, ha encontrado documentación del propio artista, de Ribera, donde señala el propio Ribera el año exacto en el que llegó a Roma, que precisamente fue el año 1606, con lo cual nos va, todas las piezas de este puzzle van casando perfectamente. 1606 es el año que llegó más o menos Tristán, finales del 1606 o principios de 1607, lo cual que claramente Giuseppe Martínez pues, tuvo mucha razón. Como saben, los estudios de Ribera en los últimos años han dado un vuelco enorme. Sobre todo el Ribera joven. De hecho, hubo una exposición hace unos años en el Prado relativo precisamente a este periodo artístico del pintor de Valencia. Una exposición cuyo comisario fue el historiador italiano Gianni Papi, que es precisamente el historiador que ha revolucionado la figura de Ribera, porque lo que ha hecho es que, bueno, a través de, no me voy a extender porque no tenemos tiempo, pero ha llegado a identificar las obras más juveniles de Ribera con las obras que hasta entonces tenían o estaban asignadas a uno de estos maestros anónimos que somos tanto nos gustan los historiadores del arte. Cuando nos damos de un artista pues le damos un nombre, ¿no? Anónimo: maestro de la Magdalena, maestro de la sonrisa. Entonces aquí había un maestro que era el maestro del Juicio de Salomón, por la pintura que se conserva en la Galería Borghese,
de un pintor que no se tenía asignado nombre, y como digo, Gianni Papi ha logrado identificar con el Ribera más juvenil, con las pinturas que realiza mucho antes de 1611. Y no solamente esto, sino que ha empezado a demostrar que Ribera es auténticamente un genio, y aquí no voy a decir una barbaridad, sino que estoy reproduciendo palabras del propio historiador del arte italiano. Ribera sería un genio que sería equivalente en importancia al propio Caravaggio. Lo está diciendo un italiano, no lo está diciendo un valenciano. Y esto se debe a que, aunque Ribera adopta evidentemente la revolución caravallista que inicia en Merisi, él le da una vuelta todavía más, y sobre todo en donde va a ser muy revolucionario Ribera es en cuanto a la iconografía, a los temas. Él va a revolucionar la manera de representar muchos de los temas que hasta entonces había en la historia del arte. Bueno, aquí ven uno de los San Jerónimo, que le apareció al Prado en los almacenes, en una pintura que estaba asignada a Esteban Mac, a un valenciano del 17, que estaba depositada en el Museo de Canarias. Y precisamente gracias a los estudios de Gianni Papi, pues se supo que era un Ribera de estos de etapa más juvenil, y lo que ha hecho el Prado es levantar el depósito, y lo tenemos en las salas del museo. Aquí ven claramente la relación que también hay, por supuesto, con Ribera. Aquí ven un San Francisco de Tristán, que se conserva en los Reales Alcázares de Sevilla, y un San Pedro en Lágrimas de Ribera, que se conserva en el Metropolitan de Nueva York. Lo compró el Metropolitan de Nueva York hace muy pocos años, por cierto, una pintura que procede de España, por desgracia, una pintura que dio permiso de exportación a la Junta de Calificación. Y como vemos, aquí vemos claramente esa monumentalidad, que todo artista que llega a Roma lo primero que hace es monumentalizar su composición, su figura. Es decir, en Roma uno, además lo ve cualquiera que cuando hemos viajado a Roma, uno verdaderamente se siente impresionado por la monumentalidad que tiene, desde una escultura a un cuadro de altar, a, digamos, ya los edificios, ¿no? Por lo tanto, eso inmediatamente en el código artístico de un pintor supone el monumentalizar sus composiciones. Eso claramente lo vemos en Tristán, y por supuesto lo vemos en Ribera. Una de esas revoluciones temáticas que incorpora a la historia del arte Ribera es precisamente la representación de los filósofos mendigos. Esto es una pintura que se conserva en los museos, en el Polo Museale Florentino. Es una copia de un original perdido de Ribera, que representa, como ven, pues a dos filósofos. Y se la traigo porque en esta investigación que llevo a cabo en estos últimos años, pues en un domicilio de Madrid, y sin pensar que había nada especial, pues descubrí esta pintura. Y quiere decir que, bueno, pues ha sido una de las mayores satisfacciones de mi carrera profesional. Es una pintura que ya les digo que es un Luis Tristán, con una copa de un pino. Es una pareja de filósofos, los filósofos Heráclito y Demócrito, los filósofos que uno llora y el otro ríe, como están viendo. Y es una pintura que evidentemente, bueno, totalmente desconocida, estaba como anónima, no sabía qué era, y pues yo me llevé una enorme alegría, pero no solamente es que enseguida vi que era una obra de Tristán, sino que además enseguida vi que también era una pintura de los años de Roma. Y ahora un poco les cuento el por qué. Bueno, aquí les traigo la portada de la revista, el descubrimiento de la pintura en la dirección de la revista de Art Magazine. Consideraron que era pues, especialmente relevante para el primer naturalismo español, y llevaron el descubrimiento a la portada. Entonces, bueno, como ven, claramente volvemos aquí a ver claramente esa pincelada tan pastosa, típica de nuestro pintor. Aquí ven una pintura que está depositada aquí, un San Antonio Abad. La pintura es del Museo del Prado, y como ven claramente es que es el mismo pintor, es la factura típica
del artista, ¿no? Temáticamente, es decir, es una pintura que vemos los dos aspectos característicos del Tristán romano, es decir, formalmente, estilísticamente es una pintura claramente heredera totalmente de la factura de Orazio Borgiani, con esa pastosidad que tiene, y también, bueno, ese colorido tostado de las manos, como ven aquí, pero por otro lado, la temática es claramente de Ribera. Ribera por ahora no ha aparecido dónde se hospedó, en qué parroquia, pero evidentemente seguramente que estaba también en torno a San Lorenzo y Luquina. Y como ven, por ejemplo, aquí las manos, un detalle, pues vemos algo característico de Ribera, que es en sus filósofos mendigos, en sus apóstoles mendigos, que es representar, por ejemplo, la suciedad de las uñas. Y aquí nuestro pintor pues también la reproduce, ¿no? Es esa idea claramente naturalista de captar pues la vida tal y como es, la realidad, que es un poco la filosofía de Caravaggio, pues muy fea que sea, ¿no? Y de llevar esa misma realidad al hecho sagrado, es decir, bajar el cielo a la tierra, digamos. Bien, ¿por qué considero que esta pintura es de los años romanos? Pues por un hecho que me parece que es obvio. Es que claramente los personajes son personajes tomados del natural, son retratos, de nuevo, y este personaje, que además, fíjense que tiene unas facciones que son inolvidables, yo me las conocía perfectamente, es un personaje que siempre me ha recordado a un sátiro, calvo, con estas orejas de soplillo, que son las orejas típicas de un sátiro, con esa nariz también como muy aguileña, ¿no? Pues este personaje, que fue lo que inmediatamente a mí me encendió la luz cuando vi esta pintura en ese domicilio madrileño. Recuerdo llegar en el verano a las 5 de la tarde, el dueño lo desperté de la siesta, o sea que fue toda una odisea. Entonces, ese mismo personaje lo encontramos, si se fijan, en esta pintura de Ribera, en el personaje que aparece en las figuras de su lado derecho, derecho, pues el personaje que asoma, que prácticamente apenas vemos, y es obvio que es el mismo personaje, es decir, es un personaje que tuvo Ribera como modelo en su taller y que, bueno, pues estaría por ahí Tristán y le diría, no te quiero pintar, ¿no? Y además es que es muy habitual en todas las pinturas romanas de Ribera. Bueno, les encantó las facciones de este personaje. Entonces, lo vemos prácticamente en todas las grandes composiciones de Ribera. Aquí lo volvemos a ver. Esta es otra de las composiciones que revoluciona Ribera. Todas estas composiciones que también las crea él, no las crea Caravaggio, de estas composiciones con muchos personajes y a manera de relieve, digamos. Otra pintura de Ribera, donde vuelve a aparecer de nuevo este personaje sátiro, de Susana y los viejos, en una pintura que esperemos que termine en un museo español y no la perdamos. Pertenece a la Galería Creus, pero claro, piden por ella 3 millones de euros. Y por último, pues es evidente que ese personaje, que ya digo que les encantó, lo utiliza como modelo del San Bartolomé, del apostolado que realiza Ribera y que hoy se conserva en la Fundación Roberto Longhi de Florencia. Fue comprado por el famosísimo historiador del arte italiano Roberto Longhi, ¿no? Para mí el mejor historiador del arte italiano del siglo XX. Y luego, además creo que hay otro dato, esto por supuesto creo que ya es definitivo para claramente señalar que esa pintura sería de los años romanos, porque no me imagino a Tristán trayéndose a este viejo a Toledo, creo que tampoco querría abandonar la ciudad eterna. Y luego hay otro aspecto documental que creo que también, digamos, subraya el que habría que situar esta pintura en los años romanos. Y es que ¿se acuerdan que Tristán habría vivido en un domicilio en Vía Condotti con un canónigo de Toledo llamado Luis de Oviedo? Les cuento un poco brevemente. Luis de Oviedo, tenemos
dos personajes que se llaman de la misma manera, Luis de Oviedo padre y Luis de Oviedo hijo. El Luis de Oviedo padre sabemos que es una persona de la más absoluta confianza del cardenal, el arzobispo Sandoval y Rojas, que se lo trae además de las diócesis que había ocupado antes de venir a Toledo. Como digo, es un personaje de la máxima confianza. Saben que Sandoval y Rojas es el típico prelado nepotista de la época, es decir, como nuestros políticos asignaban cargo a sus amiguetes, pues evidentemente Sandoval y Rojas era así. Y digamos que compensa la fidelidad de este ayudante nombrando a su hijo canónigo, nada más y menos que de la primada de Toledo, en 1606, de Luis de Oviedo hijo. ¿Qué ocurre? Ya saben que no es nada nuevo lo mal que se han llevado históricamente el arzobispo de Toledo con el cabildo de la catedral, no han tenido normalmente buenas relaciones. Y en esta época pues tampoco. ¿Qué hizo el cabildo catedralicio? Los canónigos pues rechazaron el nombramiento de esta canonjía por parte de Luis de Oviedo, o a Luis de Oviedo, ¿no? Y Luis de Oviedo lo que hizo fue, bueno, lo rechazaron porque le acusaron de no ser cristiano viejo, en esta enfermedad que teníamos la sociedad española de la época de ADN, ¿no? De buscar el ADN de las personas. Y evidentemente, bueno, era muy sustancioso el sueldo que suponía ser canónigo de Toledo, y lo que hizo Luis de Oviedo para defender esa canonjía, pues nada más y nada menos que fue irse a Roma a defender ante la Santa Sede esa canonjía, que precisamente en ese viaje romano seguramente iría a Tristán, porque son estos años. Entonces, sabemos, bueno, Luis de Oviedo muere sin descendencia y sabemos, está documentado que reúne una colección de arte, además una colección de arte importante. Esto es otro tema de investigación, las colecciones de arte importantes que había en Toledo a principios del siglo XVII, es un tema que estaba todavía sin investigar, y esa colección de arte la hereda su hermano, Francisco de Oviedo. Francisco de Oviedo era secretario del rey Felipe IV, por lo tanto la colección se traslada a Madrid, y la colección se inventaría en el año 1664, y en esa colección aparece, señalándose además, como digo, identificándose que esas obras proceden de la colección de su hermano, de Luis de Oviedo, concretamente 6 obras de Tristán, de nuestro artista. Esas 6 obras son Cristo nuestro Señor clavado en la cruz, es decir, un crucificado, un hijo pródigo, es decir, una composición que ojalá pudiéramos identificarla, de la famosa parábola evangélica del padre recibiendo al hijo pródigo. Y además seguramente que aquí Ribera seguiría los esquemas que imponen, Tristán seguiría los esquemas compositivos, esos a manera de friso clásico que va a imponer Ribera. Fíjense lo que viene ahora, aparece un Heráclito y Demócrito, que esto fue lo que yo inmediatamente até en ese domicilio madrileño, dije esta pintura es Tristán, y además es que es ese Heráclito y Demócrito que aparece inventariado en la colección madrileña de Francisco de Oviedo, ¿no? Aparece un retrato de un picarón bebiendo, que esto también es una pintura que ojalá también pudiéramos identificar algún día, porque claramente está de nuevo Tristán copiando temáticas inventadas por Ribera. Ribera, sabes que inventa también en esa revolución iconográfica que realiza, inventa las famosas alegorías de los 5 sentidos, acabando con la manera iconográfica que se tenía en pleno manierismo y precisamente imponiendo un absoluto naturalismo. Acuérdense, por ejemplo, de esa alegoría del olfato, esa figura del olfato que posee la colección Abelló de Madrid, Ribera fantástico. Bueno, pues esa revolución es la que lleva a cabo Ribera, y por lo tanto claramente ese picarón bebiendo, yo creo que pudo ser pues una representación del gusto y por lo tanto un conjunto de una alegoría de los 5 sentidos que pudo realizar Tristán en sus años romanos. Y luego se indica, como ven ustedes, un San Sebastián. De esas pinturas, por lo tanto, por ahora solamente tenemos identificado el Heráclito y Demócrito. Bien, por lo tanto tenemos como sobre los años 1611, 1612, voy rapidísimo, 1611, 1612 tenemos
Bueno, pues se produce claramente una revolución en Toledo, porque Toledo se puede decir que es la vanguardia artística de entonces en España. Ninguna otra ciudad en España en esos años tan tempranos tiene a dos pintores como son Tristán y Maino, que han vuelto los dos de Italia, de Roma, y han vuelto los dos desarrollando la más absoluta vanguardia, que es el naturalismo caravallista. Aquí ven el San Pedro en una misma temática y además con un esquema compositivo muy parecido. El San Pedro en lágrimas de Tristán, de Poznan, y el San Pedro en lágrimas de Maino, por cierto, que estaba en una colección particular de Barcelona y la han comprado los franceses que están en el Museo del Louvre. Bueno, y ya vamos a la pieza invitada. Como ven, esta pintura yo la he identificado con un conjunto apostólico del año 1612, al que he llamado así Apostolado Sirvendo, por el personaje que habría hecho el encargo. ¿Por qué he hecho esta identificación documental? Bueno, aquí ven el encargo del año 1612, dice el encargo, y que el dicho Luis Rodríguez Tristán hará de su mano ingenio para el regidor de esta ciudad, don Luis Sirvendo, de ahí que haya pasado a denominar este apostolado Sirvendo, 24 tablas grandes de pintura de vara y 2 tercias de alto, más o menos 1,39, y de ancho 1 1/4, 1,4. Y en las 24 grandes ha de pintar los 12 apóstoles y un Salvador y una Nuestra Señora. El documento está datado en marzo de 1612. Hay que decir que, aunque en la documentación de la época se diga y se utilice el término tabla, como ven, 24 tablas grandes, eso no quiere decir que las pinturas fueran sobre tabla. Porque les pongo el caso de otra pintura perfectamente, de otro conjunto pictórico perfectamente documentado de Tristán, que es ese retablo de Santa Clara del año 1622, donde se dice: los tableros de pintura y las figuras de la altura han de ser las que se declaren por memoria firmada del señor Francisco Hurtado Mayordomo. Bueno, ítem que los tableros han de ser de mano de Luis Tristán. Encima de las imágenes de bulto ha de haber 4 tablericos en unos recuadros en que se pintarán medias figuras, es decir, se vuelve a utilizar el término tablero y tablerico, y sin embargo ninguna de las pinturas de Santa Clara son tablas, son lienzos. Es decir, esto se debe a que en la época, es decir, estamos en el periodo de transición, bueno, ya ha pasado de la tabla al lienzo. Había sido aquí en Toledo es el Greco quien impone este nuevo soporte pictórico que habían desarrollado los venecianos. Y por lo tanto, ¿qué ocurría? Que la documentación, los notarios, pues seguían utilizando términos de siempre, de tabla, pero la pintura ya no se pintaba sobre tabla. De hecho, no ha aparecido por ahora ninguna pintura sobre tabla. O sea que yo no tengo ninguna duda de que esta pintura y las siguientes que les voy a mostrar son los apóstoles de este apostolado Sirvendo de 1612. Bueno, y aquí uno de esos tablericos que son también pinturas sobre lienzo, ¿no? Bueno, estos son los apostolados, o esto es un apóstol de Ribera. Son claramente esa revolución que también lleva Ribera, temática a los apostolados, incorporando, como ven, pues personajes también, llevando el naturalismo también a su máximo desarrollo, y la monumentalidad propia de esos años romanos, por supuesto sin escenografía ninguna o apenas insinuada, como es propio del primer naturalismo, solamente con ese cañón de luz tan típico de la época. Bueno, aquí esos marcos tan típicos que son casi como una arquitectura textil. Y estos son también otra serie de apostolados, un apostolado pequeño que se ha empezado también a identificar de Ribera y que por supuesto también influyó y también debió ver pinturas de este tipo nuestro Tristán. Aquí ven más. Fíjense también en esas miradas tan intensas que las vamos a ver también en personajes de nuestro pintor. Bueno, y aquí vemos de nuevo la pintura adquirida por el Estado y aparte, por supuesto, de la influencia de Borgiani y de la influencia de Ribera, aquí ven ustedes que es clarísima también la influencia del Greco, de su maestro. El Greco estaba en estos años, en 1612, pues le quedan muy pocos años para morir, en 1614,
Y es evidente que bueno, pues, siempre se había dicho que digamos, Tristán vuelve los ojos al maestro Greco en sus últimos años de madurez. Bueno, pues yo creo que seguramente es que no los quitó nunca. Lo que pasa es que utiliza claramente el Evariste San Mateo del Greco también como cierto modelo para esta figura, que por supuesto no tiene nada que ver, está en las antípodas de lo que es el estilo del Greco. El Greco se ha quedado como una isla en el Toledo de 1612, es un pintor que es genial, pero evidentemente es un pintor que se ha quedado ahí en el manierismo y no va a conocer y no le va a interesar nada el naturalismo. Yo la verdad es que daría cualquier cosa que por saber qué habría pensado el Greco al ver todos estos apostolados que empezaron a traer tanto Tristán como Maíno, o a hacer en un lenguaje por completo